Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida del Tata Steel, pero en esta ocasión saltamos del Master al Challengers, que se está disputando paralelamente, ¿no? Al igual que hice en el año anterior y hace 2 años, voy trayendo partidas del Challengers. Si recordáis, en una de las ediciones la ganó David Antón, siendo un torneo también muy duro, muy fuerte, de, bueno, pues de alguna manera los futuros Masters, ¿no? De ahí el nombre de Challengers, y le permitió a David Antón pues jugar el Master al año siguiente, ¿no? Tenemos con piezas blancas a Max Barmerdam, de jugador local de Países Bajos, y al jugador eslovaco de piezas negras, Jergus Pechach, si lo he leído correctamente. E4 ya en el tablero. La partida, bueno, pues no tiene desperdicio. E5, caballo F3, caballo C6, apertura española con alfil B5. Y aquí lo más jugado es la defensa Morphy, defensa berlinesa con A6, caballo F6, pero se opta por la defensa Cocío. La idea de este movimiento, bueno, pues no solo defender el caballo de C6, sino llevar el caballo rápidamente a G6. De momento caballo C3 es lo más jugado o parece interesante en esta posición, ya que tras caballo G6 pues la idea es tener controlada esta casilla de 5 para saltar en algún momento. Alfil C4 con una idea interesante en la que, aunque no transpone una apertura italiana, bueno, pues es un movimiento en el que ya se lleva al alfil a una diagonal, donde en la española, y estando en B5 tras jugarse a 6 en esa defensa Morphy, alfil A4 y tras B5 después de unas jugadas alfil B3 puede ser interesante por parte de las blancas, se lleva directamente a esta diagonal teniendo cierta presencia sobre el punto de F7, y las piezas negras responden entre comillas con el yugo piano, ¿no? Con alfil C5 también presionando de alguna manera sobre el punto de F2, desarrollando el alfil, buscando el enroque. H4 no para H5, ya que caballo parece que G7 pues puede ser una continuidad o una continuación interesante, o al menos pues parece que no está haciendo, mucho daño. Y lo que se juega es H6, controlando esta casilla de G5, evitando quizás que alguna pieza blanca, bueno, pues pueda caer en esa posición. La partida continúa con caballo de 5 como comentábamos, y caballo G7 retirándose directamente también para enfrentarse a esta bueno, pues importante pieza que tienen las blancas. Tras estos movimientos C3, típico en las españolas, bueno, pues con ideas de lanzar D4, controlando también la casilla de 4, evitando que un caballo pues pueda saltar a posiciones más avanzadas, y también, como decíamos antes, en esa defensa Morphy tras alfil B5, A6, alfil A4 y B5, pues el alfil se puede retirar a B3 o directamente se retiraba a C2, cogiendo esta diagonal también interesante. B3 pues mantiene esa presión, pero bueno, pues de momento se ha hecho este movimiento. Enroque en corto, si directamente las piezas negras cambian en D5, y para ver que aunque parece que la posición pues es tranquila, pues quizás este caballo no tiene dónde saltar. Es verdad que puede ir a B8, pero parece un movimiento bastante malo. Si caballo E7 está cayendo pues este peón directamente de E5, y también es verdad que hay que retirar el caballo. Puede venir a A5 con la idea de atacar al alfil, pero simplemente retirándolo a D3 o a F1, incluso directamente, las piezas blancas amenazan un B4, y el problema de este movimiento además es que el caballo se ha quedado sin casillas. Se puede jugar primero 4 atacando al caballo, se retira, y bueno, pues a un movimiento como alfil D6, B4 atraparía la pieza. Por lo tanto, es prematuro jugar este movimiento. Enroque en corto y caballo G5, una jugada que, bueno, pues no gusta para nada a la máquina, da cierta ventaja a las piezas negras, pero tiene toda la intención. Además no se pierde material, al menos directamente, ya que peón por E, aunque no pasa en la partida, bueno, pues es inviable, ¿no? El tema es que a estas jugadas hay un movimiento brutal que es caballo F6 jaque. Si el rey se retira H8, vendría peón por combate directo, y en caso de quitarse la amenaza, bueno, pues existe H por G5, y prácticamente se haga lo que se haga, bueno, pues no funciona para las piezas negras. Se puede jugar un movimiento como caballo G6, por ejemplo, y dama H5, bueno, pues sería mortal. Hay otros movimientos, otras ideas por parte de las negras, pero tampoco ayudan. Por lo que no gusta a la máquina esta jugada, como digo, pero no pierde material, y ya que no se puede capturar, y de momento las piezas negras deciden capturar en D5, desbaratando la idea de ese caballo F6 en caso de que hubiese cambios.
E por D5 atacando al caballo y B5 defendiéndolo. Parece que es un poquito más floja y caballo E7, bueno, pues también es difícil de jugar. Las piezas blancas pueden avanzar D6, alfil por o peón por puede ser una de las líneas, y D4 atacando el alfil, a lo que, bueno, pues hay que hacer algo con el mismo. Se puede jugar D5 atacando al alfil blanco, y el tema es que tras dama C2, buscando mate, E4, bueno, pues de momento lo evita, pero bueno, pues tras D por C5, si peón por, caballo por E4, y bueno, pues sigue la igualdad, pero las piezas blancas están muy activas, ¿no? El alfil, como vemos, pues negro tiene algún tipo de desarrollo, el caballo puede estar cómodo con una casilla bastante potente, no dejando, bueno, pues jugar el peón de D7, el enroque fácil, y bueno, pues bastante bien las piezas blancas. Se opta por este movimiento atacando al alfil. Alfil B3 retirándose, es verdad que se podría capturar, pero el alfil ya no está en esta diagonal y a toda costa Warmerdam quiere mantenerlo para, bueno, pues presionar junto con el caballo, que no lo he comentado, sobre el punto de F7, de momento defendido por torre y rey, y ahora sí que se juega en la partida caballo a 5. Hay que recordar que esta pieza sigue atacada y que no se puede seguir capturando, ¿no? Si H por G5, el tema es que a dama por G5 tienes D4, viene con ataque sobre el alfil y descubierta sobre la dama, y un movimiento como G6, que es verdad que evita que la dama pueda llegar directamente a H5, dama F3 para dama H3, y este movimiento controlando la casilla, pues dama G3, y tienes, como vemos, pues opciones para entrar en la columna H, ¿no? En algún momento. Se juega alfil B3, caballo A5 atacando al alfil, gracias a que se había jugado C3 antes, como decíamos, alfil de C2 siendo brillante, manteniendo el alfil español vivo y cambiándolo de la diagonal, y al caballo, que sigue ahí en posición de ataque, se suma una nueva pieza que es el alfil. Las blancas además están amenazando B4 tras haberse retirado el alfil, y la partida continúa con caballo B7, alfil B6 parece también interesante, y dama H5 metiendo Warmerdam, pues una nueva pieza en el ataque, ¿no? Directamente la dama ya está en la columna H, a expensas lógicamente de que las negras nunca van a capturar en G5. Se juega D6 y tras D4 buscando abrir la posición, aún teniendo el rey en el centro. La idea de este movimiento pues es sacar, al menos tener la diagonal del alfil de casillas blancas. E por D4, y ahora enroque en corto, quitando a la torre de la columna H1, pero es verdad que lo marca la máquina como un movimiento brillante, y el tema es que, claro, las piezas negras nunca van a hacer este movimiento o esta captura dando fuerza a la torre, que además la dama pues ya está en la columna H, pero a cambio las blancas siguen con ese empuje, ya que el alfil hace las veces de torre, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues este peón más que nunca pues está súper clavado, ¿no? Ya que la amenaza por parte de las blancas pues es todavía, pues, por decirlo de alguna manera, más directa, con mate en H7 si peón por. Tras estos movimientos se juega F5, la posición es bastante difícil para Pechag. Quizás se recomendaba un movimiento que va a venir un poquito más adelante, como D por C3 y a B por C3, dama F6. Parece que podría, bueno, pues aguantar un poquito, ya que la dama está activa en la defensa. Esto no lo permite, tras el error por parte de las piezas blancas, de las piezas negras, jugando F5 siendo un poquito más floja, pues ahora Warmerdam, pues en vez de mantener esa presión en la posición, comete un error jugando caballo F3, retirando finalmente el caballo, o al menos de momento. Tiene una idea que vamos a ver a continuación, liberando esta casilla o la diagonal para el alfil, y el tema es que aquí parecía importante o interesante jugar torre E1. A esta captura, en la que parece que el peón de F5 pues evita que el alfil tenga control sobre el H7, que es verdad, pues existe H por G5, y como vemos, bueno, pues la sexta está completamente controlada por las piezas blancas. La torre en E1 controla toda la columna, y aunque es verdad, de momento a lo mejor no se puede progresar por parte de las blancas, bueno, tampoco las piezas negras tienen dónde ir o cómo activar sus piezas para
para progresar, ¿no? Para defender. Por lo tanto, un movimiento como G6 está perdiendo el peón y bueno, pues una posición difícil. Se opta, no obstante, por caballo F3 a torre 1, que parecía un poquito mejor. La partida es igual, aunque la presión sigue ahí en la posición de por C3 y alfil por H6, ¿no? Con este sacrificio interesantísimo. Aquí es donde creo que me he trastabillado un poquito diciendo que si las piezas blancas pierden un tiempo capturando en esta posición, pues existe dama F6 y como vemos parece que se iguala un poquito más la posición, o al menos está evitando, controlando algún tipo de sacrificio en H6, la dama llega a activarse, la ventaja sería un poquito para las piezas blancas, perdón, para las piezas negras, pero el tema es que, bueno, pues las piezas blancas no dan tiempo a ello y Warmerdam juega alfil por H6, siendo un movimiento muy bueno y no pudiéndose capturar, ya que en caso de hacerlo, bueno, pues las piezas blancas mínimo lo que consiguen es tablas por repetición, ¿no? Por lo que Pechaj decide no capturar, decide capturar en B2, amenazando ganar a la torre, y torrea E1, haciendo las veces que veíamos antes con torre F1, bloqueando y activando además la torre a una columna abierta y muy interesante, ¿no? Si aquí las piezas negras hacen un movimiento, y por ver esta posición que es también junto con la torre en E1 manteniendo la igualdad, este movimiento también mantiene la igualdad y es súper interesante, ya que en caso de que las piezas negras coronen, bueno, pues están perdiendo la partida. Ganan la torre, pero simplemente alfil por A1, bueno, pues mantiene muchísima presión con la entrada de la dama, pues quizás vía H8, y poco hay que hacer. Se recomienda como menos malo jugar dama F6 para las piezas negras entregando el alfil. Primero incluso se puede jugar caballo G5 y una jugada como torre F7. Bueno, pues de momento cae la dama y tras estos cambios dama H7 jaque, el rey intenta escapar por F8 y nuevamente se recomienda jugar bueno, pues este movimiento cortando completamente el rey y dejándolo sin posibilidad de que pueda escapar, ¿no? Se opta por esta jugada en la que, bueno, pues es la misma intención. No obstante, Pechaj juega dama F6 trayendo finalmente o activando una dama en la que tiene todas sus piezas en octava y un caballo que está en B7 que no está jugando, y está alfil pues tampoco está ayudando, al menos en la defensa. La partida continúa con alfil D2 retirándose y no solamente evitando, bueno, pues la captura o pérdida de material, sino buscando una idea interesantísima. Tras estas jugadas alfil D7 se conectan las torres y alfil C3. Esta era la idea de alfil D2 con la idea, de desviar a la dama del control de esta posición en el flanco de rey. Esto no pasa en la partida, pero si hubiese pasado caballo G5 sería definitivo, ya que o entregas material, por ejemplo en F2, que es lo recomendable, y a un movimiento como torre F8 dando casillas al rey, pues realmente no escaparía, ¿no? Tras estos movimientos sería mate. Por lo tanto, dama por C3 no es posibilidad. La dama está atacada y en la partida continúa con dama H6, siendo el error que aprovecha Warmerdam. Y por ver un par de líneas más salvadoras o manteniendo la igualdad, pues una sería alfil por F2, siendo muy difícil ya que se está entregando material, y tras torre por F2, ahora dama por C3 parece interesante, ya que con la incorporación del caballo a G5 en la próxima jugada, bueno, pues esta torre se queda indefensa debido a ese torre F2 previo, y tras torre F1 atacando la dama, dama E3 con jaque, y tras rey H1 torre F6 llegando a defender, dando una casilla al rey para que así pueda escapar. La dama está controlando la columna, evitando que esa torre viniese a E1, y bueno, pues es una línea, aún en tiempos jugados como están jugando en clásico, pues bueno, pues difícil de jugar. Por cierto, no sé por qué. Sí que están los tiempos, ¿no? Creí que no estaban marcados. Bueno, pues no es posible, como hemos visto, este movimiento. Se juega, que es peor, dama H6.
tablas se mantenían con alfil por F2 y vemos esta jugada que es G6, también manteniendo tablas, buscando el cambio de damas, y si se intentan evitar por parte de las blancas, pues ahora dama por C3 es posible, siendo también una locura, y a torre 7 buscando mate, bueno, pues existe incluso torre F7, ¿no? Además las piezas negras empiezan a estar un poquito mejor, se puede cambiar material, el ataque parece que va a llegar por parte de las blancas, jugando caballo G5, incluso primero torre 1 para dar salida a la torre, la dama vuelve a H8 y ahora sí parece que caballo G5 puede ser más fuerte. No obstante, rey G8 y poco más pueden rascar las piezas blancas. Tras este jaque, dama G7 y sigue la igualdad. Bueno, pues no se da este movimiento, dama H6, bueno, pues defendiendo, pero realmente no funciona, ya que aquí Warmerdam encuentra el único movimiento brutal para ganar la partida, y es entregando la dama, ya que bueno, pues está buscando el cambio de damas, la dama no tiene muchos sitios donde escapar y se juega torre 7 con un sacrificio bellísimo de dama que además prácticamente hay que aceptar. Como otra opción, y jugando torre F6 por ejemplo, pues existe dama por H6 y peón por está cayendo la torre, y si torre por H6 se podría jugar torre por G7 dando un jaque, mejor que rey H8 para evitar la descubierta, rey F8, y bueno, pues está cayendo material por todos lados, el rey como vemos pues sigue estando cortado y las piezas negras son un poema, ¿no? Además los alfiles siguen con muchísimo ataque, ¿no? sobre el rey enemigo. Por lo tanto se acepta el sacrificio, lo cual permite a las piezas blancas dar este jaque obligado, rey H8, y bueno, pues se repite movimientos, cuenta con tiempo en el reloj con 25 minutos, 15 por parte de las negras, pero bueno, pues se repite quizás gustándose, rey H8, y ahora primero se captura el alfil, nuevamente tendría que venir rey G8, pero se evita este movimiento entregando material, pero a cambio no perder la dama, ya que si rey G8, torre G7 jaque y a rey H8, bueno, pues se da un jaque a la descubierta con ataque sobre la dama, como decimos, por lo que aquí se decide entregar la torre y así el rey puede escapar por esta casilla de F8. Alfil por F6 de momento, viene con jaque, nuevo jaque, rey F8 y caballo G5 metiendo una nueva pieza, y bueno, es que la posición es una maravilla, ¿no? Ya que la dama, aunque no es capturada por parte de las blancas, tampoco les importa y la están obviando, está ahí, bueno, pues en esa casilla que no está haciendo gran cosa. Pechaj busca este nuevo sacrificio de pieza, a un movimiento como torre E8, por ejemplo, bueno, pues alfil por F5, ganando más material y con la idea de meter el caballo en E6, prácticamente con ideas de mates, pues sería posible, y bueno, pues habría que dar más material, simplemente se captura y las blancas siguen ganando. Se juega esta sacrificio, ya que tras torre por F2, la torre antes sí que podría ocupar la columna E, pero ahora en F2 pues no tiene este movimiento, ya que la dama pues por fin hace algo, ¿no? Controla esa casilla de 2 y parece que el rey, bueno, pues puede escapar, y si lo hace, bueno, pues el material serían las torres se van con la dama rápidamente, por ejemplo, se van los caballos y bueno, pues difícil la posición, pero quizás se podría aguantar, ¿no? Caballo C5 y alfil por B2. Una jugada en la que, bueno, es verdad que la coronación está controlada por parte de las blancas, casi que nos habíamos olvidado de ese peón, pero la idea ya no es frívola en el sentido de ganar un peón y bueno, arrasar a su oponente, sino quitar al alfil del control de la torre de la casilla de F5 para quizás, bueno, pues en función de lo que hagan las piezas negras, utilizarlo. A un movimiento, por ejemplo, como caballo E4 se podría utilizar torre por F5 jaque y pues a rey E8 aguantando un poquito más, alfil por E4 ganando una nueva pieza, ¿no? Y bueno, pues hay mate en 6 jugadas, jugando lo mejor, y por buscar un mate más rápido, torre G8 jaque, única rey E7 y torre F7 sería mate. No funciona nada de lo que se haga, se juega dama E8 quizás para dar el gustazo a Warmerdam de dar el mate en una jugada, y bueno, pues se había encontrado dama E8 y tras caballo H7 se da mate en la posición, y así termina esta bellísima partida, sobre todo habiéndose jugado, bueno, pues en un
torneo tan prestigioso, primera ronda que a lo mejor pues se puede jugar más piano, pues al cuello, Max Bardem. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos para próximas. Chao.